Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, amigos y hermanos, a este culto de Domingo de Resurrección del día 12 de abril del año 2020. Soy el pastor José Francisco Guerra Chiu de la Iglesia Metodista de México, al servicio de los templos Roca Fuerte y el Buen Pastor de la popular Durango, municipio de Gómez Palacio. De antemano, pues agradecemos a nombre de la organización eclesiástica tu presencia y tu atención al seguimiento de estos cultos que hemos estado transmitiendo por los medios electrónicos, porque esto es una forma en cómo estamos nosotros reconociendo cuál es nuestra relación con el Señor Jesús. Yo te invito en esta mañana a que esta relación se mantenga, que esta relación siga acrecentándose con el Señor Jesús y por consecuencia tu vida tendrá grandes cambios y grandes transformaciones. Hoy es el domingo de resurrección y hemos preparado una predicación en términos bíblicos como es nuestra costumbre y la hemos denominado Más allá de las puertas cerradas. Esta predicación la he titulado Más allá de las puertas cerradas y probablemente pues te vas a cuestionar por qué estamos hablando de más allá de las puertas cerradas y a lo largo propiamente de esta disertación voy a ir revelando los elementos que esta titulación trata de albergar. El objetivo del día de hoy es de que vayamos interiorizando la importancia de la fuerza del amor y unidad de los que somos discípulos del Señor Jesús, siendo unos en todas las áreas de nuestra vida. Y esto implica, pues, que cuando el Señor Jesús nos ha llamado a su presencia en este mundo terrenal y Él nos ha preparado, Él nos ha discipulado, nosotros somos uno. Y unos pues en el conglomerado de la iglesia y unos propiamente en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. O sea, nosotros no tenemos por qué tener diferentes facetas o diferentes demostraciones, porque si el Señor nos ha formado, somos uno con Él. Nos proponemos entonces entender a profundidad y razón la fe, la necesidad de que el Señor Jesús resucitase de entre los muertos. Esta es nuestra razón de fe. Reconocer, entender, profundizar en el hecho de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Te invito a que vayamos a nuestras Biblias y abramos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 1 al 10. San Juan 20, del 1 a 10. Sobre esto vamos a estar meditando. Te pido que lo tengas ahí a la mano para que nosotros podamos ir haciendo diferentes consideraciones y nos vayas siguiendo con tus ojos en la lectura de la palabra del Señor. Debemos primeramente considerar que nos enseña en esta porción de la palabra que María Magdalena, en el amor de Jesús, visitó el sepulcro muy de mañana, mostrando su entrega y su cuidado hacia el Maestro. Ella presenta al Señor Jesús un amor que sobrepasa el entendimiento cotidiano de la humanidad. Ella decidió a primera hora de la mañana ir al sepulcro del Señor Jesús y dejó de lado los convencionalismos sociales de la época. Dejó de lado los peligros de la persecución. Dejó de lado lo que algunos pudiesen pensar o pudiesen decir de su acto. Ella únicamente se enfocó en el Señor Jesús.
y fue a buscarlo en ese sepulcro con el fin de ungir su cuerpo. Debemos entonces comprender que la zozobra y la angustia invadió el corazón de María Magdalena al ver la piedra del sepulcro que había sido removida, que había sido quitada, y percatándose que sobre la piedra misma el cuerpo del maestro no se encontraba más en el interior. Imagínate este cuadro, es impactante. Imagínate a María Magdalena en su amor hacia el maestro, ataviada, rompiendo los convencionalismos de la época y lista para ir a ungir el cuerpo del maestro, y encuentra que esa piedra que cubría la puerta de la caverna ya había sido movida, y encontrando en consecuencia que su cuerpo ya no se encontraba en el lugar. María Magdalena, ante esa escena, estando en un estado de desesperación, muy posiblemente, fue consolada por Raboni, que quiere decir maestro. El maestro mismo se apareció a María Magdalena y la consuela, diciéndole: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate, este sencillo acto de aparecer el Señor Jesús ante Magdalena en su desconsuelo, en su desesperación por no encontrar el cuerpo del maestro, y que el maestro la consuele y luego le indique: no me toques, porque no he subido aún con mi Padre. Es una forma de una despedida final del Señor Jesús en este plano terrenal. Pero Él necesitaba ir limpio, sin mancha, sin haber sido tocado por un ser humano. Y esto solamente lo entendemos a través del estudio teológico de este suceso. Posteriormente, al llegar al sepulcro, Simón Pedro y Juan, el discípulo amado, pues no encontraron al Señor Jesús, pero hallaron los lienzos enrollados cuidadosamente en un lugar aparte. Esto es una señal del cuidado y del orden que nos ha enseñado nuestro Señor Jesús. Muy posiblemente al momento en que Él despierta, en que Él vence a la muerte, pues Él pudo haber aventado esos lienzos, pero se tomó el tiempo y la molestia de seguir enseñándonos que bajo toda circunstancia el orden y el cuidado de las cosas es fundamental. Asimismo, los discípulos entonces comprendieron y creyeron lo dicho en las Escrituras cuando ellos leyeron: era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Y entonces todas las metáforas, todas las enseñanzas, todas las historias, todas las lecturas de la palabra del Señor cobraron en Simón Pedro y en Juan, el discípulo amado, un significado profundo y diferente a la circunstancia tradicional, que ellos pudiesen haber interpretado pues desde un punto netamente humano. Los discípulos nos muestran también la importancia de la comprensión de las Escrituras para nuestra vida, y entonces ellos, al haber comprendido, volvieron a los suyos. Sabían que ya nada más tenían que hacer, específicamente ahí en el sepulcro. Enfoquémonos entonces a los hechos en Juan 20, del 19 al 23. Espero que me sigas siguiendo en la lectura en tu Biblia. Durante la primera Pascua se apareció el Señor Jesús
a María Magdalena junto al sepulcro. Momentos después, el Señor Jesús se hizo presente a un grupo de mujeres que estaban cercanas al sepulcro, o sea, a mayor distancia. Más adelante, al caer la tarde, se apareció a 2 discípulos rumbo camino a Emaús. Por aquello de las 4 de la tarde, conforme a la interpretación y lectura de las Escrituras, el Señor se apareció a Pedro. Y al anochecer se apareció a los otros 11 discípulos y a otros tantos creyentes. Podemos declarar entonces que Cristo nos llama desde detrás de la puerta cerrada con su comisión y poder para el cumplimiento de la tarea. Esa puerta cerrada es esa separación, hermanos, entre la vida y la muerte, entre la muerte y su divinidad, entre la muerte y su glorificación. Es esa puerta que nosotros, al conocer del Evangelio y al interpretar las Escrituras, podemos entender que existe y podemos también, en consecuencia, romper esas ligaduras para acercarnos al Señor Jesús. Tras Jesús resucitado, se presentan entonces 3 escenarios. El primer escenario lo he llamado la iglesia resucitada en Jesús. En Jesús. Segundo escenario es la iglesia resucitada por la comisión del Señor Jesús. Y un tercer escenario es la iglesia resucitada por el poder de Dios. ¿Estamos? Son 3 escenarios, 3 momentos en que la iglesia también resucitó junto o en consecuencia o paralelamente con la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Vayamos al primer punto entonces. La iglesia resucitada en Jesús. Tras los acontecimientos, mis hermanos, los discípulos temían a las represalias. Recordemos que si eso le habían hecho al maestro, cuánto más no serían capaces los romanos de hacerle a los discípulos. Y ellos se acogieron con temor en su corazón, pero no perdieron la fe. Fueron cautos, fueron cautelosos, se guardaron por un tiempo, temían a esas represalias en su corazón humano. Luchaban porque el mundo no les fuera a ver confusos ni débiles, porque si el mundo veía a los apóstoles confusos y débiles en las enseñanzas que el Señor Jesús les había transmitido, entonces la gente dejaría de creer en el Mesías. Esa iglesia, entonces, se asemeja a la iglesia actual. Y no me vayan a malentender, no me vayan a malinterpretar, pero la iglesia actual, hermanos, se esconde detrás de las puertas cerradas de la desmoralización. Las puertas cerradas promovidas por los medios de comunicación que siembran la idea de la no existencia de Cristo Jesús. Pero también existe una puerta cerrada en aquellos que son incrédulos, en aquellos que han visto la mano del Señor sobre sus vidas, dándoles salud, dándoles protección, dándoles entendimiento y muchas otras cosas en la fe. Y después de que reciben la bendición de Dios, se olvidan de ellos y continúan su mundo de incredulidad. En una sociedad que desde aquellas épocas y ahorita
sigue manifestándose con cinismo, adorando al dinero, adorando a las riquezas, adorando al Dios, Dios con minúscula, hago la aclaración, al Dios material. Sin embargo, nosotros, creyentes, hemos entendido que no hay puertas que puedan contener al Señor Jesús. Su presencia, su comisión, su poder, su gracia, su divinidad, su glorificación, no puede ser contenida en ninguna puerta. Y aún el más ignorante, el incrédulo, el que tiene afanes de otros tipos no espirituales, se da cuenta, aunque no quiera creer, que Dios existe, porque nada ni nadie lo puede ocultar. La propuesta pascual, en este caso, nos enseña que nada puede impedir que el Señor esté en medio de nosotros. Pongo un ejemplo muy sencillo, muy simplista. De continuo, nosotros convivimos, actuamos, negociamos, vivimos, compartimos con hermanos de la fe y con quienes no son hermanos de la fe. Pero nuestra relación con el Señor se manifiesta de constante y de continuo, y Él siempre nos está cuidando, siempre nos está bendiciendo, siempre está obrando en nuestro favor, para que nosotros hagamos lo respectivo para con otras personas. ¿Cómo otros creerán en el Señor Jesús? Pues como nosotros demos testimonio del Señor Jesús. Ninguna puerta puede impedir, hermanos, la bendición de Dios. Así que por su obra, terminada, existe paz entre Dios y nosotros. La obra terminada en la cruz del Calvario permite que exista paz entre Dios y nosotros. El segundo elemento de esta mañana del culto de resurrección se denomina la Iglesia resucitada por la comisión del Señor Jesús. Una comisión es un encargo, una comisión es una tarea asignada, una tarea muy especial, una tarea que debe de ser muy cuidada y que no puede ni debe de ser entregada a cualquier ser o cualquier persona. Tiene que ser un ser con ciertas características, con ciertas cualidades. Se establece entonces, en este sentido, de este contexto que te estoy dando, un orden lineal, un orden en línea, si tú quieres verlo horizontal, si tú quieres verlo vertical, en donde el Padre envió a su Hijo al cumplimiento de su comisión. El Señor Jehová, nuestro Dios creador, ya había intentado por diferentes medios llevar a los hombres a su presencia, a su amor, a su ley. Pero no desistió pese a la desobediencia continua de los hombres. Su amor es tal que ahora envió a su Hijo Jesús para que Él cumpliera esta gran comisión. El Señor Jesús formó a los discípulos y los envió a enseñar el Evangelio. Los envió a bautizar propiamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el engrandecimiento de su reino y el cumplimiento de toda profecía. Los apóstoles entonces fueron enviados a formar discípulos para el Señor Jesús. Los apóstoles jamás formaron discípulos para ellos. Ellos formaron discípulos para el Señor Jesús, y nosotros hoy en día, que fuimos formados a través de ese gran impacto
de esa gran ola de orden espiritual que el Señor provocó tras la gran comisión, nosotros somos portadores hoy en día de la gran comisión del Señor Jesús. Llevar el Evangelio, predicar el Evangelio y bautizar a esas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la gran comisión. La iglesia entonces vive por nuestra obediencia y entrega a Dios. Nosotros somos ese remanente de obediencia y entrega a Dios, consecuencia del sacrificio del Señor Jesús y consecuencia de que Él nos heredó esta gran comisión. El tercer elemento es la iglesia resucitada por el poder de Dios. Y en este tercer elemento hablamos que Cristo es el que da el poder activo a toda nuestra vida y a todas nuestras acciones, ya que el poder de Dios equivale a una nueva creación. El Señor nos creó originalmente, pero en el momento en que nosotros hemos creído en Él y entendemos su obra consumada, nosotros, hermanos, tú y yo, somos una nueva creación, somos una nueva criatura, somos seres que hemos trascendido a vivir propiamente una vida en el plano espiritual, estando aún en este plano material. El soplo de Cristo nos da entonces una vida eterna y nosotros somos depositarios activos del poder de Cristo. Fíjate bien, somos depositarios activos. Somos quienes tenemos esta circunstancia. ¿Para qué? Para llevar las enseñanzas de Cristo a otros y cumplir la gran comisión. No osemos entonces, hermanos, retener el poder de Cristo detrás de una puerta cerrada. No nos atrevamos, porque estaríamos nosotros entonces contradiciendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Vamos a concluir con 5 puntos. Yo siempre te pido que tengas ahí tu cuaderno de notas, lápiz, papel, lo que tengas, para que tú puedas ir generando una interpretación personal, una interpretación del Evangelio aplicada a tu vida, ¿sí? No que queramos entender lo que queramos de la palabra, eso es muy peligroso. Tenemos que entender la palabra en la sana doctrina y en el estudio teológico y hermenéutico de la misma. Y así entonces, la primera conclusión. El Señor Jesús venció a la muerte rompiendo el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo, recordemos en las Escrituras, fue roto de arriba hacia abajo. El Señor ya estaba en los cielos. Y desde ahí abre propiamente el velo del templo para que todos pudiésemos entrar al lugar santísimo. Él quita esa puerta de separación. ¿Quiénes somos nosotros para crear puertas de separación entre nuestro Señor y Salvador y el conocimiento del Evangelio para otros? Segunda conclusión. Jesús fortaleció la fe de nosotros los creyentes y abolió el temor a la muerte. Hermano, hermana, que me estás escuchando, sabes perfectamente que nosotros no nacimos para vivir una vida material eterna. Sabemos que hemos nacido, hemos creído y servimos a nuestro Dios y que el pago de todo esto es vivir en la eternidad en presencia de Dios.
Así que no tenemos por qué temer a la muerte física. Este es un paso necesario. Así como cuando sembramos una semilla, sabemos que esa semilla tiene que morir para convertirse en una planta y dar fruto. Pues ahora bien, nosotros tendremos que morir para convertirnos propiamente en un ser de vida espiritual y dar fruto más allá de nuestra existencia material. Tercera conclusión. No hay puertas que impidan la manifestación del poder de Jesús, ni que pueda impedir que Él habite entre nosotros. El Señor está aquí. El Señor está entre nosotros. Donde se pronuncia su nombre, donde se predica su palabra, el Señor está presente. Esta es una promesa de nuestro Dios. Cuarta conclusión. Hermanos, hemos recibido el honor de ser depositarios de la gran comisión. Y aquí la pregunta es, ¿hemos cumplido la gran comisión? ¿Predicamos la palabra del Señor? ¿Enseñamos a otros sobre el Evangelio? ¿Hemos llevado a algunos o a muchos, esperemos que así sea, a la pila del bautismo? Entonces estamos cumpliendo la gran comisión. El Señor nos dio una gran comisión y decíamos hace un momento, esta gran comisión no la dio a cualquiera, la dio al Señor Jesús, su Hijo amado. Y Él nos hizo discípulos y Él nos entrega la estafeta de esta gran comisión. Así que no nos podemos permitir el no cumplirla. Quinta conclusión. Hermanos, hemos sido provistos del poder de Cristo para hacer su voluntad. Hemos sido provistos del poder de Cristo para hacer su voluntad. Esos son 3 escenarios y son 5 conclusiones que nosotros podemos derivar del hecho del cumplimiento de la profecía anunciada por el profeta Isaías y del proceso de la obra perfecta del Señor a través de su muerte en la cruz, llevando nuestros pecados, dejándonos a nosotros aquí como pecadores para que nosotros nos reconciliemos para con el Padre. Esta es la obra redentora de esta resurrección que hoy recordamos. Así que no te permitas fallarle al Señor. No te permitas que el día que Él nos llame a su presencia, lleguemos con las manos vacías. Tenemos que llegar a dar cuentas. Tenemos que llegar a ser congruentes y coherentes con el cumplimiento de la gran comisión. Oremos. Amado Padre, gracias Señor, porque durante esta Semana Mayor 2020, tú te sigues revelando ante nosotros de manera profunda y de manera maravillosa. Gracias, mi Dios, por tu amor y por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Redentor, porque tú eres el Mesías prometido que nosotros hemos recibido en nuestros corazones. Señor, toma nuestra mente, toma nuestro corazón, escudriña, Señor, nuestra vida espiritual. El trono en nuestro corazón es tuyo, Señor, pero sabemos que también tenemos que ser podados y transformados y perfeccionados para servirte solo a ti. Así que, mi Dios, rogamos porque tu bendición, tu presencia, tu compañía y esta gran comisión que tú nos has heredado sea cumplida en todos y cada uno de tus hijos.
por el amor de Cristo Jesús, por el amor de Jehová, por el amor a la presencia del Espíritu Santo, nuestro gran consolador. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, porque tu bendición se ha extendido de generación en generación. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión, en este culto de resurrección, y seguiremos transmitiendo hasta que la situación de contingencia disminuya o bien pueda ser declarada ya nula por el gobierno mexicano. Oramos al Padre Celestial. Tenemos motivos por los cuales agradecer y orar de continuo a Dios. No permitas que nada ni nadie interrumpa esta relación con Dios. Cuídate mucho. Dios te bendice. El Señor nos ampara. Y no olvides seguir en contacto con tu servidor. Soy el pastor José Francisco Guerra Chiu. Síguenos en las redes sociales y estamos en disposición de poder atenderte en tu vida espiritual. Dios te bendice. Hasta luego.